De acuerdo, congresista Glave. Entramos al tema educativo, que es el tema de hoy en el Congreso de la República. La hemos escuchado con mucha paciencia y mucha docencia mostrar algo fundamental, que todas esas cosas que asustan a algunos congresistas, que están tergiversando algunos grupos y algunos colectivos con respecto a lo que habría en los textos de educación, existen en la currícula escolar y en los planteamientos de educación desde los 90. Desde la época del señor Alberto Fujimori. Pude acceder a los libros, Patricia, a las guías para los docentes sobre educación sexual y familiar de los años 90, así como la guía docente para educación sexual en la época del presidente García, si no me equivoco, en el 2007 u 2008. Y lo que he podido comprobar es que los tres pilares que pretenden vender algunos, como la ideología de género, que incluso han dicho que es un neoterrorismo, que supone la diferencia entre el sexo biológico, la identidad de género, los roles de género y la orientación sexual. Estos cuatro elementos los denunciaron en el Pleno y claro, son cuatro elementos que están exactamente así redactados desde los 90 en los textos para guía a los docentes en nuestro país. Nosotros hay que recordar que el Perú en el año 95 estuvo presente en una conferencia internacional. De hecho, el presidente Fujimori fue el único que fue a esa conferencia en Beijing, donde se aceptó que el Perú formaba parte de este pacto de lucha contra la violencia a la mujer y de aceptar la transversalización del enfoque de género. Y desde ahí hemos venido trabajando muchísimo en nuestro país para que esto se introduzca en la educación y nos permita el cambio de fondo que necesitamos, Patricia. Porque aquí en este Parlamento hemos aprobado leyes para endurecer las penas contra los violadores. Hemos dicho que un violador de una niña o de un niño menor de 14 años va a tener cadena perpetua y seguimos teniendo casos terroríficos, incluso de padres, de tíos, de primos que violan a niñas de 12 años, de 10 años en el último año. Entonces, el incrementar las penas no necesariamente va a generar el cambio que necesitamos. El cambio que necesitamos es un cambio que solo se va a producir con la educación. Hemos escuchado las intervenciones de diversos congresistas. Debo confesarle, estábamos acá con Hugo Ñopo conversando, que si bien hay mucha desinformación, no ha habido agresividad, lo cual ya es un alivio. Pero hay un aspecto que sí es bastante claro. La mayoría de congresistas que hablan de ideología de género y que usan esta información que no es exacta, que además ni siquiera aparece en los textos escolares, son de Fuerza Popular. Hablábamos el otro día con la congresista Rosa Bartra y decía que en esta refundación del fujimorismo que están haciendo iban a volver a sus principios, iban a volver a sus temas primigenios. Y le hicimos ver que tales temas como hablar de ideología de género, el respeto de la familia, como si la familia fuera solo una, nunca formaron parte de el fujimorismo que pretenden revivir. O sea, Fujimori era bastante más moderno. En realidad, ese discurso de volver a sus conceptos primigenios creo que tiene que ver con volver a la lógica de los psicosociales y mentir a la población. Perdóname que lo diga así, pero no veo más bien la refundación programática, sino más bien la de prácticas de generar zozobra y miedo en la población o de distraer la opinión pública de algunos temas centrales con cosas que además son falsas. Y creo que has dicho una cosa que es importante y que ojalá, si hay padres y madres que nos están viendo, todo lo que se está diciendo sobre sexo anal, sobre masturbación, sobre orgías, X, Y, Z, no están escritos en los textos escolares. Eso no es verdad. Están en un link. Hay un debate sobre si ese link debió o no debió estar. La ministra considera que fue un error colocarlo. Ha iniciado una investigación para determinar responsabilidad sobre quién lo colocó. Pero es un link, es una nota a pie de página, no es un tema que esté desarrollado dentro de los textos. Julio. Entonces aquí lo que hay, Pati, es la voluntad de generar miedo. Y no podemos permitir que el miedo sea lo que domine la política educativa de nuestro país. Incluso si uno revisa el link, y esto que vamos a decir de pronto parece un poco subversivo, la calidad de la fuente puede ser discutible. Pero lo que dice el link no tiene nada de malo tampoco, ni es un contenido pornográfico, ni es un contenido que incita a nada, es un contenido informativo, sí, sobre temas de los que normalmente a los adultos les cuesta hablar con los chicos, ¿no?
Mira, y precisamente me alegra que lo digas, Patricia, porque yo lo he dicho en varias oportunidades, se lo he dicho a la propia ministra. Yo creo que hubo una sobrereacción de parte de la ministra y de parte del presidente. El mensaje a la nación del presidente de la República diciéndoles a los padres que esto era una barbaridad, en realidad eso era una barbaridad, porque él tenía que llamar a la calma y defender lo que se ha defendido durante tanto tiempo en un ministerio que ha tenido 500 cambios, pero que desde hace décadas viene intentando educar en igualdad y educar en educación sexual integral. Entonces, no podemos caer en el oscurantismo, Patricia. No podemos caer en las personas que hoy día, por ejemplo, han dicho que el sexo solo es para la reproducción y no para el placer. Ese tipo de pensamientos nos llevaron en algunas épocas en otros países a la mutilación del clítoris de las mujeres. O sea, es decir, no podemos llegar a esta manera de decir que no se puede hablar de sexo, que no existe sexualidad, que no existe el placer y que lo que hay que hacer básicamente es que reprimirlo al punto de incluso agredir. Además, vamos a decirlo con claridad, señora Glave, aunque no le guste esto que vamos a decir a mucha gente, las personas que, incluso los que sostienen que el sexo solo tiene fines reproductivos, ni siquiera se lo creen ellos y están mintiendo, porque así no es la vida y así no es el ser humano. Yo mandaría a aquellos congresistas que se han expresado en esos términos a leer esta novela, El cuento de la criada, para que sepan lo horrendo que sería simplemente volver a las mujeres en entes reproductivos y, digamos, resumirlas a eso. Realmente es como de la Edad Media lo que estamos viendo en estos momentos. Es de terror, ¿no? La verdad, es que es de terror. Es muy agresivo con la mujer. Y sí creo que está centrado en la agresión hacia la igualdad de roles y hacia la igualdad de género. Pero hay un tema adicional, Patricia, y hay que decirlo, y que tiene que ver con la voluntad de algunos que lo han dicho de manera expresa, que la orientación sexual, que la comunidad LGTBI es una, comillas, opción. Es una opción que ellos respetan, pero que ellos buscan que la gente cambie de opción. Y ese es el tema de fondo. No aceptan que la homosexualidad existe, que existen gays, lesbianas, bisexuales y trans. Y que uno de los problemas más grandes de las y los adolescentes en los colegios, que empiezan a descubrir su sexualidad y si su orientación sexual no es heteronormativa, comienzan a sufrir bullying homofóbico, acoso en los colegios. Y eso es algo que genera traumas, que genera depresión y en muchos casos incluso voluntad de suicidio. Entonces necesitamos educar con responsabilidad. De acuerdo, pero vamos a así prestar atención a un aspecto más antes de despedirnos, señora Glave, y es, hay preocupaciones que son válidas, hay conceptos que son difíciles de entender, hay padres de familia que han sido criados bajo una perspectiva bastante conservadora o la única que conocieron, y este es un trabajo de educación que no solo va para los chicos, va para los padres también. La confrontación y el meter terror no ayuda, pero ¿cuál debe ser el plan B? Porque esto no se agota en una discusión en el Congreso, escuchando una cantidad de discursos a veces enloquecidos. Hay padres en su casa que ven esto con susto y que no están entendiendo bien ni siquiera qué es lo que se les enseña a sus hijos. Mira, Patricia, es fundamental la escuela de padres, es fundamental que el Ministerio de Educación también permita un trabajo y acompañamiento con los padres y con las madres. Primero, no son todos los padres que se están oponiendo a una educación sexual integral, eso creo que hay que decirlo con claridad. Hay muchísimos padres y madres, como por ejemplo el colectivo Madres en Acción, que ha salido abiertamente a pedir precisamente que se mantenga el enfoque de género y la educación en igualdad, ¿no? Pero sí se tiene que trabajar con ellos y con ellas y permitirlos involucrarse en la educación. Pero su involucramiento en la educación, Patricia, no puede ser, como algunos han dicho, si yo quiero, mis hijos se educan con enfoque de género y si no quiero, no. Y eso lo ha dicho la Corte Suprema. La Corte Suprema, en la última sentencia emitida sobre la acción que realizaron el colectivo Con mis hijos no te metas, frente al enfoque de género, fue decir que el Estado peruano tiene que garantizar la educación en principios constitucionales. Y que dentro de estos principios constitucionales está la no discriminación y que en la interpretación de convencionalidad, es decir, tomando en cuenta los convenios que hemos suscrito, nosotros no podemos no reconocer la existencia de la comunidad LGTBI y no podemos no reconocer que hay diferencias de género en nuestro país basada en la identidad de género y en los roles de género.
y que eso se tiene que educar y que eso no es parte del debate, Patricia. Es como si alguien me dijera, un padre vinculado a una organización racista que cree, por ejemplo, que hay una diferencia entre los blancos y la población indígena y que me pueda decir, yo voy a educar a mi hijo en los principios racistas porque yo creo que los blancos son superiores a las poblaciones indígenas. Así que la parte del enfoque intercultural no se la vaya a enseñar. Eso no lo podemos permitir. Bueno, porque es un tema de principios fundamentales de nuestra Constitución. La tarea es ardua, no solo existe en el Perú, hay que reconocerlo. Estamos en el mundo frente a una suerte como de regresión con respecto a algunos temas. Hay gente que quiere que se enseñe en el colegio que la Tierra es plana. Vamos a luchar no contra las diversidades de opinión, sino contra la desinformación. Ese debe ser, creo, el propósito. Muchísimas gracias, congresista Gladys, por estar con nosotros esta noche y por la claridad expresada en sus argumentos. Buenas noches. Muy buenas